Qué gusto poder volver a vernos en esta mañana. Vamos a bendecir el nombre del Señor y a disponer nuestro corazón para lo que Él tiene para nosotros. Amén. Muchas gracias, Señor, te damos en esta mañana. Gracias por tu bondad, por tu misericordia y gracia que derramas una vez más sobre nosotros. En esta hora, Señor, nos ponemos en tus manos y te damos gracias por este tiempo que nos concedes. Hemos venido a adorarte, hemos venido a exaltar tu nombre, pero hemos venido, Señor, a poder saber y conocer más de ti. Queremos, Señor, Padre, conocer más y más de lo que tú dices en tu palabra para poder serte agradables en todo. Señor, habla a mi corazón, habla a mi corazón en esta mañana. Señor, que seas tú tomando control total en este lugar de todo lo que podamos hacer, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Gloria a Dios. ¿Está lista su cuaderno, su Biblia? ¿Sí? Ok, continuamos la epístola a los Corintios y estamos ahí en la primera carta. Ya vimos dos lecciones, dos clases. Vimos del versículo 1 al versículo 3. Lo leo. Dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Estos versículos ya los vimos, ¿verdad?, la semana antepasada y la pasada. Y hoy nos vamos a centrar en el versículo número 4. Amén. Dice el verso 4: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Amén. Y vamos a ver ahí lo que el apóstol Pablo les está escribiendo. Yo le dije, ¿verdad?, que el apóstol Pablo fue enviado a poder, o movido por el Señor para poder enviarle estas cartas a los hermanos en Corinto, porque había cosas que no estaban haciendo correctamente, y él entra con todo. O sea, les está diciendo, ¿verdad?, que fue puesto por Dios, y entra, ¿verdad?, con todo de lleno al tema que está, a la problemática que se está dando en ese lugar. E inicia diciendo, ¿verdad?, que ellos son santificados, que ellos son escogidos por Dios. Y aquí en el verso 4 dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Y quiero decirle que la gracia de Dios, hermanos, siempre opera en favor de sus hijos. Amén. La gracia de Dios siempre opera a favor de sus hijos. Dios guarda a sus hijos, ¿sí? Y hay muchas cosas de las cuales Dios nos ha librado, Dios nos ha guardado, porque la gracia de Dios ha sido manifiesta en cada uno de nosotros, ¿sí? Y tenemos que agradecer a Dios por esa gracia, ¿sí? Pablo recibió, ¿verdad?, una carta. Ahí le mandaron un escrito a Pablo donde le estaban diciendo que la iglesia en Corinto, ¿verdad?, no estaba haciendo las cosas correctamente, ¿sí? Donde le dijeron que en Corinto estaban permitiendo y tolerando algunas cosas que no eran correctas, y por eso Pablo escribe esta carta a los corintios, ¿verdad? Les escribe de esta manera y les habla directamente, ¿verdad? Pablo dice: no puede ser esto, no puede ser posible que ustedes como iglesia estén permitiendo esta situación, o que estén viviendo de esta manera. No es posible. Y Pablo, ¿verdad?, les escribe, pero él comienza diciéndoles: gracias doy a mi Dios siempre, ¿sí? Pablo separa, ¿verdad?, y marca bien la gracia de Dios para después decirles las áreas en las cuales tienen que corregir. Pero Pablo separa perfectamente y les dice: a ver, atención, ustedes son escogidos, son llamados a ser santos, y la gracia de Dios ha caído sobre de ustedes, y ustedes tienen que estar agradecidos y conscientes de que todo lo que tienen es dado por Dios. Amén. Y Pablo escribe de esta manera, y la mayoría de la carta, hermanos, Pablo se la pasa reprendiendo a la iglesia en Corinto. Si usted puede leer la carta de Corintio,
a los corintios, perdón, ¿verdad? Usted se va a dar cuenta que Pablo, la mayoría de la carta se la pasa reprendiendo a la iglesia en Corinto. ¿Por qué? Porque no estaban haciendo cosas correctas. Estaba reprendiendo su pecado, estaba corrigiendo sus errores, ¿sí? Aunque agradece, ¿verdad?, sinceramente la gracia de Dios y agradece la obra que Dios está haciendo en ellos, Pablo, ¿verdad?, reprende el pecado y le llama la atención, ¿sí? Aquellos que sienten el llamado a reprender a otros y a corregir los errores de otros en la iglesia deberían de seguir el ejemplo de Pablo. Amén. Porque Pablo era un hombre comprometido con Dios. Hoy en día hay gente que se la pasa tratando de corregir los errores de los otros sin tener una comunión real con Dios, ¿sí? Y trata de corregir a los otros sin corregir primero lo suyo, ¿sí? Y hoy en día se da esto, desafortunadamente, ¿verdad? Muchos que tratan de corregir a los otros, ¿sí?, no corrigen primero la parte que les toca a cada uno de ellos. Y si tú y yo queremos corregir a los demás, tenemos que corregir primero lo de nosotros, ver lo de nosotros, estar en comunión con Dios, ¿sí? Yo le dije, para poder tener autoridad moral, para poder hablar. Amén. De lo contrario, no tenemos autoridad moral para poder decir, ¿sí? Entonces tenemos nosotros que tener esa cercanía con Dios. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Amén. Y bueno, aquí Pablo agradece por la gracia de Dios. Dice, la gracia de Dios que os fue dada. Dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Todo lo bueno que los cristianos en Corinto tienen, hermanos, viene de parte de Dios. Todo lo bueno que usted y yo tenemos viene de parte de Dios, por la gracia de Dios. Amén. No por nuestros propios méritos, sino por la gracia de Dios. Y Dios le había dado a la iglesia en Corinto, ¿verdad?, pues en abundancia, ¿sí? Le había dado en abundancia. Sin embargo, los corintios, ¿verdad?, estaban tratando de moverse en sus propios razonamientos. Y bueno, el efecto de la gracia de Dios en los cristianos, hermanos, era el poder ser enriquecidos. ¿Sí me escuchó? El efecto de la gracia de Dios en la iglesia en Corinto era ser enriquecidos. Y escúcheme bien, el efecto de la gracia de Dios en usted y en mí es ser enriquecidos en todas las áreas de nuestra vida. Cuando tú y yo no somos enriquecidos en alguna área de nuestra vida es porque la gracia de Dios no está operando en nosotros, y no porque Dios no sea amoroso, sino porque nosotros, vuelvo a repetirlo, estamos tratando de hacerlo en nuestros propios razonamientos, y esto no es correcto. Y por eso Pablo le escribe la carta a los corintios. La iglesia en Corinto era una iglesia muy próspera, era una iglesia muy rica, económicamente hablando. Yo le vuelvo a repetir, en los primeros días y la semana pasada vimos un poquito de lo que se hacía en Corinto. Toda la mercadería, ¿verdad?, que se llevaba a cabo ahí, todos los negocios que se hacían, todo lo que sucedía ahí en Corinto, lo vimos hace 8 días, ¿verdad? Eso les traía mucha entrada económica a la ciudad de Corinto. Y la iglesia en Corinto era una iglesia rica. Económicamente hablando, era una iglesia pudiente, una iglesia que tenía los recursos para poder hacer muchas cosas. Y no solamente materialmente, sino también, hermanos, el conocimiento que tenían de Dios era muy abundante. La iglesia, estoy hablando de la iglesia. Mencionamos hace 8 días y separamos la gente de Corinto y la iglesia de Corinto, ¿se acuerda? ¿Sí? Entonces la iglesia, la gente cristiana en Corinto era muy bendecida también, era muy rica, no solamente en lo material, sino en el conocimiento de lo que Jesús había dejado, ¿sí? Estamos hablando en teoría, ¿sí?, intelectualmente. Tenían un conocimiento grande, ¿verdad?, de lo que Jesús quería. Y dice ahí, ¿verdad?, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada. Amén. En el verso 5, lo voy a leer, pero ahorita vamos a él. Dice, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia. O sea, Dios les había dado abundancia, no solamente material, sino les había dado sabiduría.
Les había dado sabiduría para poder entender lo que el Señor quería para ellos. Entonces era una iglesia, ¿verdad?, muy rica. No les hacía falta nada, no hacía falta ningún don. Dios les había dado dones, ¿sí? Y ellos estaban viviendo en la espera de la promesa de que Jesús iba a regresar, ¿sí? Ellos vivían esperando esto. Y Pablo reconoce que tienen todo esto, y aunque reconoce que tienen todo esto, les dice: ¿por qué ustedes están actuando de esta manera? Si ustedes han sido bendecidos en dones, si ustedes han sido bendecidos en sabiduría, ¿verdad?, celestial, pues recursos materiales, ¿por qué es que ustedes están permitiendo y están viviendo de esta manera? Amén. La iglesia había sido muy bendecida. Déjeme decirle que este lugar ha sido muy bendecido. Usted ha sido muy bendecido por Dios. Y la carta a los Corintios ahora aplica a nuestra vida. ¿Por qué entonces estamos viviendo de esa manera? Si Dios nos ha bendecido en abundancia, si Dios ha sido bueno con nosotros. Y ellos estaban, aunque esperaban en Cristo, aunque tenían dones, estaban viviendo desordenadamente, ¿sí? Y Dios es un Dios de orden. Y por eso se escribe la carta a los Corintios, ¿sí? Porque ellos estaban viviendo en desorden. Aunque habían sido favorecidos con la gracia de Dios, el desorden que había en la iglesia en Corinto no era grato ante los ojos de Dios, ¿sí? Y a pesar de los errores doctrinales, del desorden, ¿sí?, de la sana doctrina que se estaba hablando ahí, las personas no se ordenaban. Mire qué interesante es esto. Había sana doctrina, había bendición de parte de Dios, había recursos materiales, y aún por encima de eso la gente no se ordenaba. Algo similar a nuestro tiempo, algo similar a nuestros días en este lugar, ¿sí? Yo doy gracias a Dios por la palabra que se expone desde aquí, ¿sí? Y hemos sido muy bendecidos de parte de Dios, y Dios nos habla constantemente, pero muchos de nosotros estamos en desorden. Vivimos desordenadamente. Queremos vivir nuestra vida cristiana como tú y yo creemos o pensamos. Y aunque la gracia de Dios se ha derramado sobre de nosotros, muchas veces, hermanos, ¿verdad?, estamos actuando de esta manera. Mire, todos venimos de un contexto equivocado de lo que es la religión, de lo que es la palabra de Dios. Venimos de un contexto erróneo, pero en la medida en la cual conocemos a Dios a través de su palabra, en esa medida vamos corrigiendo el camino. ¿Sí es así o no? Así es. Y en la medida en la cual tenemos esa libertad, esa disposición en el corazón, en esa medida somos instruidos, somos guiados, somos corregidos. El problema es ese, que muchas veces no queremos hacerlo. Vemos la palabra de Dios y comenzamos a aceptar la palabra de Dios, y entonces corregimos nuestro camino. Debe de haber, hermanos, doctrina, debe de haber, o en la doctrina debe de haber disciplina, debe de haber enseñanza, debe de haber amor, ¿sí? Y entonces todo eso ordena nuestro camino. Cuando no hay alguna de estas cosas, hermanos, vivimos en desorden y hay un caos en nuestra vida, ¿sí? Me ha tocado ver personas, familias, que aunque aquí son aparentemente adoradores, en casa son otra cosa. En casa se vive otra cosa, en el trabajo se vive otra cosa, su relación con los compañeros de oficina, con los compañeros de trabajo es otra cosa, ¿sí? Su convivencia con la gente del mundo es otra cosa. Haga de cuenta que es iba a decir un mundano más, ¿sí? ¿Sí? Una gente sin el conocimiento de Dios más, porque se comporta igual o peor que los mismos compañeros que no conocen de Dios, ¿sí? Y aunque aquí aparentamos una cosa, afuera somos otra, ¿sí? Porque hay un desorden, hay un caos total, ¿sí?, en nuestras vidas. Necesitamos usted y yo abrir nuestro corazón. Voy a seguir hablando de esto porque Dios lo ha puesto en mi corazón. Tenemos que ser genuinos, tenemos que ser verdaderos, ¿sí? De lo contrario, Dios no va a aprobar nada, absolutamente nada de lo que tú y yo podamos hacer. Nada, hermanos. Son obras muertas y eso no le agrada a Dios. Amén. Vea el verso 5.
Leo desde el 4. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. Amén. En Él, en toda palabra y en toda ciencia. Sí. Y mire, la obra de Dios en la iglesia de los Corintios, hermanos, era vista por los demás. ¿Sí? Lo que aprendían, ¿verdad? Lo que llevaban a cabo, lo que vivían, y esto es importante, escúcheme bien, ¿sí? Lo que aprendían, lo que vivían, por un tiempo fue reconocido, pero después comenzaron a permitir que entraran cosas que no eran correctas, y por eso Pablo mira a la iglesia en Corinto, ¿verdad? Y dice, bueno, la gente ahí reconoce que ustedes proclaman a Jesús, y precisamente por eso ustedes no pueden tolerar ni permitir estas cosas que se dan afuera, porque la gente sabe que ustedes, ¿verdad?, son seguidores de Cristo, porque la gente ha visto que ustedes tienen dones, que ustedes tienen ministerios, que ustedes tienen talentos, que ustedes tienen sabiduría de lo alto. No es posible que ustedes estén permitiendo esto. Amén. Porque entonces la gente no iba a creer. Estaban emocionados de que Jesús iba a regresar. Sí, cualquier problema que ellos tenían lo enfrentaban, ¿verdad?, de manera correcta. Sí, pero bueno, estaban teniendo estas cosas que no eran, o permitiendo estas cosas que no eran correctas. Más adelante voy paso a paso, pero más adelante vamos a ver qué cosas eran las que estaban permitiendo. Sí, y bueno, estas cosas positivas que aparentemente tenían ellos, o no que aparentemente tenían, sino que tenían ellos, hermanos, ¿sí? No eran logros espirituales de los corintios, sino que eran logros dados por Dios. Amén. Estas cosas buenas que ellos tenían no era porque ellos, ¿verdad?, fueran muy excelentes, muy perfectos, sino era por la gracia de Dios en ellos. Por eso dice, fuisteis enriquecidos, ¿sí?, enriquecidos en su espíritu. Aunque materialmente o económicamente eran una iglesia muy fuerte, dice, fuisteis enriquecidos. Y no solamente Pablo se refiere a lo material, sino a lo espiritual. Fuisteis enriquecidos, ¿para qué? Para poder decirle no al pecado. Amén. Nuestra estancia en este lugar debe de ser, hermanos, para poder ser fuertes, para poder ser enriquecidos, para que cuando salgamos de este lugar, usted y yo le digamos no al pecado. Para eso es nuestra estancia en este lugar, para poder ser fortalecidos por el Señor y decirle no a esas cosas que Dios no aprueba, que Dios no está pidiendo. Enriquecidos en toda palabra y en toda ciencia. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Anote Colosenses, por favor, capítulo 2, versículo 3. Colosenses capítulo 2, verso 3 dice así. Le leo desde el 2. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿En quién? En Cristo. Amén. En Él, hermanos. Y la iglesia en Corinto fue enriquecida con el conocimiento, con la sabiduría de parte de Dios, ¿sí?, para que pudiesen decirle no al pecado. Dios los enriqueció en toda palabra, ¿sí? Dios les dio el conocimiento para compartir del evangelio. Y en estos días en la iglesia en Corinto no es como en nuestros días, que tenemos la tecnología a nuestro favor, ¿sí?, la tecnología ahí a nuestro servicio, ¿sí? Hoy en día la tecnología, hermanos, ha tratado de suplir el que usted y yo pidamos sabiduría de parte de Dios. Hoy la tecnología ha tratado de suplir nuestra lectura diaria de la palabra de Dios. Sí. Hoy googleamos un versículo y lo tenemos a la mano. Anteriormente, hermanos, buscábamos un versículo y buscábamos esa concordancia y leíamos esa palabra y buscábamos una referencia y nos íbamos a otra referencia. Hoy la tecnología ha tratado de suplir todo esto, ¿sí? Y los hermanos
Ellos tenían sabiduría de parte de Dios. ¿Sabe qué nos falta ahora? Sabiduría de parte de Dios. Amén. La tecnología ha tratado de suplir la sabiduría que Dios quiere darle a su iglesia, y tú y yo hemos sido llenos de sabiduría de parte de Dios. Amén. Pero está ahí, sin ponerse en acción, sin ponerse en práctica. Dios ha sido bueno con nosotros. Amén. Note que aquí la discusión o el tema no era decirle a los hermanos en Corinto: no, es que ustedes no tienen dones, no, es que ustedes no tienen talento, es que ustedes no tienen sabiduría. Note que ese no es el punto. Aquí Pablo lo aclara bien y dice: iglesia en Corinto, iglesia en Samar, ustedes tienen sabiduría de parte de Dios. Ustedes han sido muy bendecidos por Dios. ¿Sí? El punto no es que tú y yo no hayamos sido investidos del poder de Dios. El punto no es que tú y yo tengamos dones o no tengamos dones. El punto no es que Dios nos haya dado sabiduría o no nos haya dado sabiduría. El punto es que tú y yo no nos estamos ordenando, y que hemos puesto y que hemos traído cosas de afuera aquí adentro. Ese era el punto. Note que la palabra fuerte, ¿sí? Y yo le dije, y lo voy a mencionar más tarde, pero yo le dije que la palabra aquí es muy, muy fuerte. Si yo hago una encuesta ahorita aquí y le pasamos unos papelitos y usted pone, ¿verdad?, su opinión de cómo es la palabra aquí, estoy 100% seguro que la mayoría de los que estamos aquí pondría: es muy dura, hace falta amor, hace falta comprensión, hace falta. Lo sé, y no es necesario que me lo digan, ¿sí? Lo puedo ver con sus acciones, con sus actitudes, lo veo, ¿sí? No es necesario. Pero quiero a usted, que tiene esta opinión, decirle que la palabra dura es para la iglesia. Y si tú eres iglesia, que te vaya bien, porque aquí vamos a hablar la palabra de Dios. Y mucha gente: ay, es que no me hablan con amor. Ay, es que váyase a donde usted quiera. Pero si usted va a estar aquí, usted se va a someter, le guste o no le guste, ¿sí? Y si no le gusta, búsquese otro lugar, ¿sí? Y ya déjenos tranquilos. En serio se lo digo. Porque ni creces ni dejas crecer. Y la palabra de Dios, Pablo le escribe durísimo a Corinto. Léalo usted. Y si usted ve el contexto, Pablo le escribe durísimo a la iglesia en Corinto. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos hablarle duro a la gente de afuera: pecadores, y ustedes si no se arrepienten. A ver, la palabra dura no es para ellos, la palabra de amor es para ellos. Escúcheme bien, la palabra de amor es para los que no conocen de Cristo. Pero una vez que han recibido a Cristo Jesús y vienen a su iglesia y son parte de la iglesia, el amor sigue vigente. Pero ¿por qué se vuelve la palabra dura para la iglesia? Porque la iglesia no coopera, porque la iglesia no se deja moldear, porque la iglesia viene de contextos que quiere seguir moviéndose aquí en este lugar, y así no es. Por eso Jesús les dijo a los discípulos: ¿ustedes también se quieren ir? Si se quieren ir, adelante, pero si van a estar conmigo, van a hacer las cosas que yo ordeno en mi palabra. Amén. Ese es el cristianismo, y por eso la palabra es dura. Y sé que aunque no hay buenas opiniones de muchos de ustedes, de los que están sentados aquí y de los que van a venir en la próxima hora, sé que no hay buena opinión de muchos de ustedes. No me interesa. Vamos a agradar al Señor y vamos a ser cristianos comprometidos. Y si no te comprometes, búscale donde tú quieras. Te lo digo con todo mi corazón, te lo digo con amor, y te lo digo en parte con un corazón desesperado, porque no veo que realmente tengas un compromiso real con Dios. Y no importa que nos quedemos poquitos, no importa. La iglesia no es el número de gente, la iglesia es el corazón dispuesto. Amén. Y durante años y años, hermanos, Dios nos ha hablado. Y mire, Dios ha sido bueno, Dios nos ha dado dones, Dios nos ha dado palabra de sabiduría, pero nosotros estamos equivocados y necesitamos, o nos ajustamos a la palabra de Dios, o definitivamente no podemos caminar en esa comunión o en esa armonía con Dios. Da gloria a Dios. Sé que esto es difícil para muchos de ustedes entenderlo, ¿sí? Porque estamos acostumbrados a otro tipo de cosas, o queremos que hagan otro tipo de cosas con nosotros. Sin embargo, en estos días yo le decía a mi esposa: voy a hablar con mucha gente,
en estos días así cara a cara y comprometernos. ¿Te quieres comprometer? Adelante, ¿sí? No te quieres comprometer, Dios te bendiga, búscale en otro lugar, ¿sí? Pero tenemos que ser una iglesia comprometida con Dios. ¿Da gloria a Dios? Ok. Le amo mucho en el amor del Señor, de verdad que sí, ¿sí? Y Dios nos ama tanto que nos habla de esta manera. De lo contrario nos vamos a quedar separados de Él. Entonces Pablo les dice: iglesia en Corinto, ustedes han sido muy bendecidos, han recibido dones, han sido llenos de sabiduría. Vamos, pónganlo en práctica, pónganlo en práctica. ¿Cuántos de ustedes han recibido el bautismo del Espíritu Santo? ¿Cuántos han recibido lenguas, el don de lenguas? Levante su mano. ¿Lo hemos puesto en práctica? ¿Hace cuánto que no oramos en lenguas? ¿Hace cuánto que no tenemos esa comunión? ¿Cuántos han sido bendecidos con el don de profecía? ¿Hace cuánto que no lo pones en práctica? ¿Por qué? ¿Te das cuenta que Dios ha sido bueno? ¿Sí? ¿Te das cuenta que Dios nos ha dado en abundancia? ¿Qué pasa? ¿Qué está sucediendo como iglesia? Y no puedes culpar, deja ya de culpar a fulano, a sutano. No puedes culparlo. Ese es algo que Dios te dio a ti. Es que está detenido porque fulano. Porque fulano, eso no se lo dio Dios a fulano o a sutano, te lo dio Dios a ti. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué está detenido? Tenemos que ponerlo en práctica, hermanos. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Amén. Verso 6. Dice: así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don. Vea otra vez: nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La prédica que había aquí en este lugar era únicamente de Cristo. Y los dones derramados sobre la iglesia, hermanos, no solamente sobre una persona fueron repartidos, sino fueron repartidos sobre varias personas, diferentes personas, para capacitar al cuerpo de Cristo, para bendecir al cuerpo de Cristo. Para eso son los dones y los ministerios que Dios da. Amén. Para eso, para poder bendecir al cuerpo de Cristo, para poder fortalecer al cuerpo de Cristo. Hay algunos que saben hacer, que son muy hábiles en algunas cosas, otros que son muy hábiles en otras cosas. ¿Para qué Dios nos dio eso? Para que tú y yo nos jactemos de que yo tengo esto y tú no lo tienes. No, Dios nos lo dio para poder ser bendición a aquel que no lo tiene. Amén. Y aquel que tiene algo que yo no tengo, porque muchas veces creemos y pensamos: no, yo también lo tengo. Y eso, yo también lo tengo. Y eso, yo también lo tengo. Y entonces, si tú tienes todo eso, ¿qué pasa? Eso no fue para que te jactes, eso fue para que lo transmitas. Amén. Para que lo puedas dar de gracia, porque de gracia lo recibimos, dalo de gracia. Amén. Para eso fue dado. Y decía aquí el apóstol Pablo: no nos falta, no les hace falta ningún don, hermanos, en Corinto. Ningún don les hace falta. ¿Sí? Y Pablo agradece por los dones que Dios había derramado entre ellos. ¿Sí? Pero ¿qué cree? Esos dones, en muchos de ellos, estaban causando problemas dentro de la iglesia, dentro de la congregación en Corinto. ¿Sí? Y él reconoce que los dones no son el problema. Amén. Pablo le dice: los dones no son el problema, sino las actitudes y las creencias incorrectas de esos dones. ¿Sí está conmigo? Aquí en la congregación el problema no es el don o el ministerio que Dios ha derramado en cada uno de nosotros. El problema es la actitud y la creencia errónea de lo que tú y yo, ¿verdad?, decimos de ese don. Porque ese don y ese talento debe estar bajo dirección del Espíritu Santo de Dios y bajo dirección de la palabra de Dios. Entonces ahí se vuelve bendición. Amén. Pero cuando no es así, el problema no es el don. ¿Usted cree que Dios le va a dar un don a una persona para que sea un problema en la iglesia? No, Dios le da un don a la persona para bendecir a la iglesia, para bendecir a la congregación. El problema es la actitud de la persona. El problema es la actitud de la persona, el corazón de la persona. Ese es el problema. Y aunque muchos han recibido dones,
el problema, no es el don. Y Pablo les escribe a los corintios y les dice: ustedes son bien dotados en dones, en talentos, en riqueza, en material, espiritual, ¿verdad? Así que no deberían de comportarse de esa manera, hermanos en Corinto. Así que no deberían de tolerar ni estar discutiendo por estas cosas, hermanos, ¿sí? El don no es el problema, ¿sí?, sino la actitud de tu corazón. Es lo que Pablo le está diciendo aquí a los hermanos en Corinto. Ustedes han sido llamados. Si regresamos al versículo 2, dice: a la iglesia de Dios. Y hace 8 días hablamos, ¿quién es la iglesia de Dios? ¿Se acuerda? La iglesia de Dios no es cualquiera que entra a este lugar y canta y levanta las manos. No, la iglesia de Dios es aquella que vive en fidelidad, en lealtad con Dios, en todos los sentidos, en todos los ámbitos de su vida. Es la iglesia de Dios, ya lo hablamos, ¿sí? Que está en Corinto. Y remarca que está en Corinto, o sea, que está en una ciudad terrible, ¿sí? A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Esto lo vimos hace 8 días, pero lo menciono otra vez, porque esto es lo que Dios les está diciendo y lo que Pablo les está diciendo. Ustedes tienen dones, tienen talentos, han sido bendecidos de esta manera, de esta otra manera. Recuerden que ustedes han sido llamados a ser santos. No es posible que estén permitiendo, que estén tolerando, que estén trayendo, que estén moviéndose de esa manera cuando ustedes han sido llenos de la gracia de Dios. Amén. Aquí Pablo no les dice: no, ustedes son de lo peor. No, Pablo les dice: ustedes son llamados, son escogidos, son bendecidos, han sido, ¿verdad? Pues sí, bendecidos con dones, con talentos. Por eso no es posible que actúen de esa manera. Amén. Dice el versículo 5: porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Escuche: de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Ellos estaban deseosos, ¿verdad?, que Cristo regresara. Y en ese deseo que había en su corazón, hermanos, Dios les había dotado de muchas cosas. Y mientras viene ese regreso de Cristo, Pablo les dice: ustedes tienen que fortalecerse y crecer en la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Hay muchas sectas, muchas denominaciones, ¿verdad?, que, bueno, hablan de muchas cosas. Una de ellas dice que Jesús ya vino, ¿sí? Y otra de ellas dice que si Jesús está en tu corazón, ¿verdad?, ya no necesitas, ¿verdad?, buscar más, porque ya Jesús está en tu corazón y ahora eres salvo, ¿verdad? Y que ya no cometes pecado, sino que son puros errores. ¿Cómo ve? Y hay otros que le llaman problema al pecado. ¿Sí? Hay mucha gente que dice: es que tengo un problema. No, tienes un pecado. Al pecado hay que llamarlo como tal, ¿sí? Y muchas veces lo queremos disfrazar de problema. Es que tengo este problema en mi vida, tengo este problema, ¿verdad? Mi problema es con la pornografía. No, es pecado de pornografía. Sí se vuelve un problema, claro, pero eso es un pecado, ¿sí? Es que tengo el problema de adulterio, tengo el problema de chisme, no es problema, es pecado. Amén. Y necesitamos ser transformados. No es problema, no lo disfraces, ¿sí? La negación muchas veces, ¿verdad?, nos impide poder seguir adelante. Tenemos que reconocer, ¿sí?, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero para esto apareció Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Entonces, el mensaje de Pablo a los hermanos en Corinto es que su gracia ha sido derramada, ¿sí? Y que tú puedas, ¿verdad?, vivir bajo esa gracia, siendo obediente en todas las áreas de tu vida. Vea el versículo 8: el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. O sea, Él nos va a confirmar, Él nos va a estabilizar, ¿sí? Pablo le dice a la iglesia en Corinto: a pesar de las circunstancias que se encuentran alrededor de ustedes como iglesia, ahí en Corinto, yo le decía que Corinto era como la ciudad de Las Vegas. ¿Ve?
había una terrible pecado. Y el Señor a través de Pablo le dice, aunque ustedes están ahí en Corinto, Dios los va a confirmar, los va a estabilizar. Amén. Dios los ha llamado, los va a llamar. Y esto no solamente es un deseo bonito del apóstol Pablo, es algo que Dios, ¿verdad?, está hablando a través del apóstol Pablo. Y le dice, ustedes son mis hijos. En medio de esa situación de pecado, ¿sí? Y Dios les dice, ¿verdad?, que cuánto los ama. Dice, Él los va a confirmar, verso 8, hasta el fin. Hasta el fin. Tenemos que ser persistentes, hermanos. Tenemos que ser, ¿verdad?, constantes en nuestra búsqueda con Dios, para que Él nos pueda confirmar, nos pueda estabilizar, podamos ser estables hasta el fin. Y mire que el fin viene pronto. Amén. Y tenemos que ser estables. Si estamos fluctuando, dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Tenemos que ser estables. A veces sí, a veces no, a veces quiero, a veces no quiero, a veces voy, a veces no voy. No, hermanos, esa estabilidad, inestabilidad no es buena. Que Dios os confirme, nos estabilice hasta el fin, ¿sí? Hasta el final. Y en este tiempo de los corintios, mire, no era fácil, a pesar de todo el pecado que se movía, ¿verdad?, en la ciudad de Corinto, no era fácil ser cristiano, porque la iglesia, hermanos, de Jesucristo fue perseguida, ¿sí? Y estos eran tiempos donde la iglesia era perseguida. Aunque la iglesia había sido bien próspera, la iglesia, hermanos, era perseguida. Tomaban prisioneros a los cristianos, los tomaban prisioneros. Y tenías que pagar con tu propia vida. No había otra forma de poder pagar. Tenías que pagar con tu propia vida en ese tiempo, ¿sí? Este era el precio de ser cristiano. Por eso el Señor le habla a la iglesia en Corinto y dice, ustedes son mi iglesia, son llamados a ser santos, son los santificados, porque el Señor estaba mirando toda la problemática de pecado, número uno, y además la persecución que se estaba dando contra la iglesia. Pero no por eso el apóstol Pablo deja de reprenderles. Porque para Dios y para Pablo, ¿verdad?, el ser cristianos genuinos era fundamental. Era fundamental por todo esto que se estaba dando. Un cristiano que no es genuino cede ante el pecado. Un cristiano que no es genuino, ¿verdad?, doblega, ¿verdad?, y se rinde y su fe se decae. ¿Por qué? Porque no está bien firme, no está bien estable. ¿Sí? Y para Pablo y para el Señor es importante esto. Dice, os confirmará hasta el fin. Los cristianos en Corinto tenían puntos fuertes y tenían puntos débiles. Tenían, ¿verdad?, fortalezas y tenían debilidades. Y Pablo alaba a Dios por sus fortalezas. Pablo alaba a Dios por sus puntos fuertes y expresa que Dios se va a encargar de sus debilidades. Amén. Pablo resalta sus puntos fuertes, pero no deja de llamarles la atención y decirles, Dios se va a encargar de sus puntos débiles, pero ustedes tienen que hacer lo que les corresponde. Amén. Pablo no solamente le dice, no se preocupen, hermanos en Corinto. No, él dice, no pueden tolerar, no pueden permitir. ¿Cómo es posible que ustedes estén permitiendo esto? Amén. Y dice ahí el versículo 8, el cual también os confirmará hasta el fin. Escuche lo que sigue, para que seáis irreprensibles. Amén. Que no tenga nada que reprendernos o de qué reprendernos. Amén. Muchas veces, ya la trae contra mí porque me llamó la atención por esto, me llamó la atención por esto, Bueno, pues seamos irreprensibles. ¿De qué forma vamos a ser irreprensibles? Metiéndonos en el orden de Dios. Amén. Pero cuando no, pues por lógica, ¿verdad? ¿Qué pasa usted con su hijo? Otra vez hiciste esto, y otra vez hiciste, y lo regaña y lo regaña. ¿Qué va a pasar para que lo deje de regañar? Pues que él se porte bien, ¿no? Cuando Caín mató a Abel y el Señor le pregunta, ¿dónde está tu hermano? Y Caín, enojado, dice, bueno, yo soy guarda de mi hermano, ¿sí? O sea, que es chiquito para que yo lo esté cuidando, en pocas palabras.
Y entonces el Señor le dice ahí a Caín: bueno, ¿por qué te enojas? Si bien hicieras, no tendrías por qué, ¿verdad?, pasar por esto. Y lo mismo, hermanos, si nosotros nos comportamos correctamente, vamos a ser hallados irreprensibles. Amén. ¿Usted quiere ser hallado irreprensible? Yo sí. Que ese día el Señor no tenga, ¿verdad?, que reprenderme de nada, sino que pueda decirme: bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Pero si no somos irreprensibles, el Señor nos dirá: apártate de mí, no te conozco, hacedor de maldad. Por eso tenemos que ser genuinos e irreprensibles, dice ahí. Y el único que nos va a hacer irreprensibles, ¿quién es? El Señor Jesús, porque dice que Él os confirmará hasta el fin, ¿sí?, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Verso 9: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Y cuando dice que fiel es Dios, significa que Él no cambia. ¿Cuántos creen eso? Él no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Él no cambia, ¿sí? No hay mudanza en Él, ni sombra de variación, dice la Escritura. Amén. Él es amoroso, Él es fiel, Él no cambia, Él es inmutable, ¿sí? Y la fidelidad de nuestro Dios, hermanos, a nuestra vida nos la da el Señor, ¿verdad?, cada día a cada uno de nosotros, porque Él es fiel. Y Él no te va a quitar lo que ya te dio. Escúchame bien, Él no te va a quitar lo que ya te dio, ¿sí? Él te dio algo, Él te va a pedir cuentas de eso, claro. De ti y de mí depende si lo escondemos, porque pensamos que Él es un Dios pues fuerte, ¿verdad?, y vamos a guardar ese talento, o lo ponemos a trabajar. Amén. De nosotros depende, pero Él no te lo va a quitar. Él te dio eso y no te lo va a quitar. Amén. Porque Él es fiel. Nosotros somos los que fallamos, los que pecamos, ¿sí? Y lo que pasa es que el Espíritu Santo en nosotros se contrista y dejamos de trabajar, porque el Espíritu de Dios se contrista en nosotros, ¿sí? Y nosotros sin el Espíritu Santo de Dios no podemos hacer la voluntad de Dios. Escuche bien, usted y yo sin el Espíritu Santo de Dios en nuestro corazón no podemos hacer la voluntad de Dios. Amén. No nos equivoquemos, ¿sí? Muchos decimos: es que sí, el Espíritu Santo de Dios está en mí. Sí, yo no lo dudo, pero ¿está bien el Espíritu Santo o está contristado? Porque muchas veces nosotros ofendemos al Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Entonces Él habita en nosotros y Él sabe perfectamente. Dice ahí: a la comunión con su Hijo. Fuisteis llamados a la comunión. Fuisteis llamados a la comunión. Fuisteis llamados a la comunión. ¿Qué quiere decir, hermano? Pues yo hice mi primera comunión. No, no está hablando de eso, ¿sí? ¿Qué entendemos por comunión? Amén. Esa cercanía, ese trato, ese conocer. Dice: fuisteis llamados a la comunión. Voltea con tu vecino y dile: fuisteis llamados a la comunión con Cristo Jesús. Amén. A eso fuimos llamados, a tener comunión. Por eso la iglesia de Cristo hoy en día está como está, porque no hay comunión. Y yo no estoy diciendo que Dios no haya sido bueno, que Dios no haya sido fiel, que Dios no te haya dado. No, Dios nos ha dado, ha sido bueno con nosotros, pero nos está faltando la comunión. Y tú y yo, según Pablo a la iglesia en Corinto, tú y yo fuimos llamados a la comunión con su Hijo. Amén. Y por eso estamos desconectados, porque no hay comunión. Pablo le escribe a la iglesia en Corinto: a ver, hermanos, ustedes están tolerando y permitiendo esto porque no hay comunión. Ustedes fueron llamados a tener comunión, y en esa comunión no hay permisos. En esa comunión no hay tolerancia. En esa comunión no hay entrada de nada que le desagrade a Dios. En esa comunión yo digo no a esto. En esa comunión digo esto no es correcto. En esa comunión me comporto como debe de ser. Amén. En la comunión en Cristo. Cuando tú y yo no estamos
comportándonos como es correcto, estamos permitiendo y tolerando muchas cosas, perdóname, me dirás lo que quieras, pero no tienes comunión con Cristo. Y argumentarás lo que tú quieras. Y uno de los argumentos favoritos de mucha gente es: usted no conoce mi corazón. No, pero tus frutos hablan más que lo que hay en tu corazón. ¿Sí? Y frutos, y sigo en esto, frutos. Para Jesús son importantes los frutos. Por eso maldijo a la higuera, porque no hubo frutos. Amén. Para Dios es de suma importancia los frutos. Y para poder tener frutos, tenemos que recordar, usted y yo, que hemos sido llamados a la comunión. Amén. Hemos sido llamados a la comunión con Dios. ¿Hace cuánto tiempo que no ayunamos? Mi ayuno y mi oración es: Señor, voy a ayunar para que ayudes a mis hijos. Señor, voy a ayunar para que sanes a mi esposo, para que sanes a mi esposa. Señor, voy a ayunar. ¿Por qué no dejamos eso y decimos: Señor, voy a ayunar para tener más comunión contigo? Tu oración y mi ayuno siempre es buscando un favor. Casi siempre. Muy rara vez es: Señor, ¿saben qué, familia? Vamos a ayunar. ¿Qué les parece? Para tener más comunión con Dios. Normalmente, familia, vamos a ayunar para que ya no tengamos problemas con tal familia. Vamos a orar para que no tengamos conflictos con tal persona. Ese es tu ayuno y tu oración. Paz, fuera de lugar, fuera de contexto. Tu ayuno y mi oración debe de ser para que tú y yo tengamos más comunión con Él. Para eso es el ayuno y la oración. No para que Dios cambie el corazón de fulano o de sutano. No, hermano. Mi comunión y mi relación con Dios va a traer como resultado que Dios cambie, que Dios haga, que Dios bendiga. Es el resultado de mi comunión con Él. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Se da cuenta que tenemos conceptos equivocados y erróneos? Ay, voy a orar, ¿verdad? Voy a ayunar para que el corazón de tal persona pueda ser transformado y pueda... Ayuna y ora para que tengas más comunión con Él y en primer lugar tu corazón sea transformado, antes de querer transformar el corazón de fulano y sutano. Voy a ayunar para que Dios le dé más sabiduría al pastor. Ora primero para que te dé sabiduría a ti. Para eso debes de orar, para que te dé más sabiduría a ti. El pastor deja que él ore para que Dios le dé sabiduría a él. Amén. Es que nos hace falta esto y vamos a orar para que Dios provea esto. Primero que Dios provea lo que te hace falta a ti, en tu corazón. Para eso debe de ser el ayuno y la oración. Se da cuenta que cuando nosotros tenemos comunión con Él, Él nos permite poder ver las cosas bajo otra perspectiva. Esto es lo que le hacía falta a la iglesia. Tú y yo hemos sido muy bendecidos de parte de Dios, hermanos. Amén. Pero nos hace falta, ahí como dice en el versículo 9, fuisteis llamados a la comunión. ¿Con quién? ¿A la comunión con quién, hermanos? Con su Hijo. Amén. Él es quien nos va a confirmar y nos va a presentar irreprensibles. ¿Se acuerda que usted y yo sin la sangre de Cristo merecemos la muerte? Pero usted y yo a través de la sangre de Cristo vamos a ser encontrados irreprensibles. Por eso es que tengo que tener una comunión estrecha con Él. Por eso es que una vez más repito, tenemos que ser genuinos, tenemos que ser veraces. Amén. Todo aquel que es santo y fiel ha sido predestinado por Dios para llegar al tiempo final. Amén. No todos son hijos de Dios, no todos, ¿sí? La comunión debe de ser con nuestro Señor, con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Antes de poder terminar, quiero que vaya conmigo. Vamos a leer 2 versículos. Primera de Timoteo, por favor. Capítulo 6. Suena muy fuerte las palabras desde este lugar. Lo sé, lo entiendo, lo he visto, ¿sí? Pero yo deseo con todo mi corazón que Dios te bendiga y me bendiga. Es el único deseo. Y tengo el deseo en mi corazón que un día todos los que estamos aquí podamos encontrarnos allá arriba. Amén. 1 Timoteo capítulo 6 verso 15.
Vamos a leer desde el 11 y llegamos al 15. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, a la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, la cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Esa comunión debe de ser con nuestro Señor. Sí. Y primera de Juan capítulo 1 versículo 3. Leo desde el versículo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifiesta y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Escucha el 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Amén. Tengamos comunión, hermanos. Y bueno, ¿verdad? Llegamos ahí hasta ese versículo en la carta a los Corintios, ¿verdad? Versículo 9. Fiel es Dios, por lo cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Culminamos esta plática número 3 y yo deseo que Dios pueda bendecir nuestras vidas y que podamos, ¿verdad?, serle agradables en todo tiempo. Amén. Dios les bendiga. Tenemos 10 minutitos.